¿A cuántos les gusta hacer visitas? A ver, ¿a cuántos les gusta hacer visitas? Bien, muy bien. O algunos parece que no a muchos, algunos más o menos, ¿verdad? ¿Y a cuánto les gusta recibir visitas? Bien, qué chévere, ¿no? Qué lindo. Pues hoy día vamos a hablar de una visita muy especial, una visita que enseña. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de una visita que enseña. Y para eso vamos nosotros a ver en la palabra en Mateo capítulo 2 del verso 1 al 12. Ahí vamos a encontrar quién era esa visita tan especial. Pues no eran otros que los magos que visitaron a Jesús. Y esa visita fue algo muy especial que trae enseñanza para nuestras vidas. Y vamos a ver qué cosas el Señor nos quiere enseñar hoy con esta visita. Y lo primero que vamos a ver es Jesús ante dos tipos de personas. Jesús ante dos tipos de personas. Y vamos a leer en Mateo capítulo 2, el verso del 1 al 3. ¿Sí? Voy a estar usando la Reina Valera del 60. Bien, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Dice que en ese tiempo estaba como rey Herodes. Y Herodes era un hombre muy malo, perverso, ¿no? Cruel, pero que había sido puesto en el trono por las autoridades romanas de esa época, ¿no? Porque él ni siquiera era descendiente del rey David, como tenía que ser el rey, ¿no? Pero en esas circunstancias, entonces, aparecen estos magos que en realidad eran sabios, ¿no? Magos, sí, habían los que practicaban las artes mágicas y ocultas, ¿no? Pero también se les decía en el oriente a aquellas personas que eran filósofos, astrólogos, ¿no? Estudiaban las estrellas. Y entonces estos magos, dice, habían visto la estrella del rey. Ellos habían visto la estrella del rey. Y entonces llegan hasta Belén para visitar a ese rey. Y en este evento vemos nosotros dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Vamos a leer 2 Corintios 2, 15 al 16a. Dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida, según la nueva traducción viviente. Entonces, aquí vemos dos tipos de personas. Y la primera son los que se turban ante Jesús, como le pasó a este Herodes, ¿no? Él se turbó porque él sabía que él no era un rey legítimo. No era un rey legítimo. Él sabía que había una promesa del Mesías que vendría a reinar en Israel. Había esa promesa. Entonces por eso él se turbaba, se preocupaba de que su reinado estaba en peligro, su poder. Así era este hombre. Por eso se turbó. Él no quería perder ese trono. Y los de Jerusalén dice que también se turbaron con él. Qué increíble, ¿no? Ellos estaban esperando el rey que vendría.
Y acá estos tres, bueno, no se sabe. La verdad es que no se sabe cuántos magos eran. La Biblia no lo dice, sino que uno ya está acostumbrado, ¿no? A los tres magos, ¿no? Los tres reyes magos, pero no se sabe. Me imagino que lo dicen por el tipo, los tres regalos que ellos llevaron. Pero no se sabe cuántos eran. Pero estos hombres llegaron diciendo que había nacido el rey de los judíos. Y los de la tierra, los lugareños, en lugar de alegrarse de que venía el Mesías, se turbaron. ¿Por qué? Por Herodes. Porque ellos sabían que él era cruel, más que iracundo. Había matado ya a su esposa favorita y a sus hijos. Él los había matado para que no le estorbaran en el trono. Estaba cuidando él de todas las maneras el trono. Y entonces el pueblo se asustó. ¿Qué va a hacer ahora Herodes? Por eso se turbaron. Ni siquiera se pusieron a pensar, uy, el rey prometido nos va a venir a libertar de estos romanos. Nada. Solamente se preocuparon de cómo reaccionaría el rey Herodes. Así hasta el día de hoy hay gente que no se agrada del rey Jesús. Para Herodes era un olor horrible porque le venían a quitar el trono. Y hoy en día también todavía hay gente que no le gusta escuchar acerca de Jesús. Hay gente que no le gusta escuchar acerca de Dios. ¿No les ha pasado? Que ustedes están compartiendo y de repente con algún grupo, o sean amigos o la familia, y ustedes se ponen a hablar del Señor y por ahí alguna cara media fruncida, ¿no? Es más, yo recuerdo que cuando yo no era cristiana todavía, vinieron a casa unos cristianos que mi hermana les había invitado, ¿no? Y me acuerdo que con mi otra hermana, vamos a ver, todas curiosas fuimos, ¿no? Y nos sentamos también ahí en la mesa. Y estábamos escuchando así, y en eso nos miramos vámonos, ¿no? Y nos fuimos. Gente que no le importa de Jesús, como tal vez algunos hemos sido así antes de conocer a Jesús, como me pasó a mí, ¿no? O indiferentes. Pero para ellos, entonces Jesús es ese olor de muerte, como fue para Herodes. Pero eso no debe de callarnos, tenemos que seguir hablando de Jesús. Tenemos que seguir hablando de Jesús, aunque los otros no quieran escuchar. Tenemos que hablar de nuestro Rey Jesús, porque dentro, en medio de aquellos que no quieren saber de Dios, también hay los que sí quieren escuchar. Amén. Pero ¿qué más? También vemos a los que se gozan por Jesús. En el verso 10 que vamos a leer, dice: y al ver la estrella, los magos, se regocijaron con muy grande gozo. Cuando ellos siguieron su rumbo, los magos, dice que al ver la estrella ellos estaban contentos, alegres, porque iban a ver a Jesús. Están los que sí se alegran de escuchar de Jesús. Para ellos es olor fragante escuchar de Jesús. Hay que hablar de Él, porque hay gente que quiere escuchar de Jesús. Hoy venía en el carro y el taxista me escuchaba. Y me decía, sí, señora, así es. Hay gente. Y nosotros no sabemos si estaremos poniendo la semilla en la tierra. Y de repente a nosotros no nos van a decir, sí, yo quiero recibir a Jesús. Pero estamos poniendo la semilla. Y no sabemos si de repente somos los que estamos regando la semilla que otro puso. Porque hay veces que esa semillita va a tener que recibir, agüita, ¿verdad? Hasta que alguien viene y cosecha vida eterna para una persona. Tenemos que hablar de Jesús,
porque hay gente que sí quiere escuchar de Él. No te quedes callado por aquellos o que se burlan o que son indiferentes o te miran chueco. No nos callemos por ellos, porque no sabemos quién sí quiere escuchar de Jesús. Amén. Tenemos que escuchar, tenemos que hablar, porque hay quienes se alegran de Jesús. Y entre los que ya conocimos a Jesús, ¿nos alegramos siempre de Él? O como dicen, el amor se enfrió. ¿Sabes que el amor cristiano se enfría? Amén, ¿verdad? Sí, Pastor Fidel sabe que se enfría, la pastorita también. Se enfría el amor. Por eso también el Señor en Apocalipsis le habla a la iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor, le dice. Así que, como dice el Señor, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque en nosotros el amor también, el amor al Señor se puede enfriar si no lo cuidamos. ¿Cómo nosotros nos sentimos por el Señor? ¿Le buscamos en nuestros tiempos a solas? ¿O lo hacemos ya pues para cumplir, rapidito, para decirle, la hermana Brendita me va a llamar, me va a preguntar, ¿no? Ay, sí, para decirle que hice mi devocional. Entonces hago mi devocional así a la matatiru, ¿no? De repente por ahí, ¿no? El pastor Marcelito me va a preguntar. O el pastor Paul me va a preguntar, ¿no? ¿Y qué le voy a decir que no hice? Entonces rapidito, ¿no? Así no. Entonces, si yo estoy haciendo así mis tiempos con Dios, mis devocionales, con la palabra, hablando con el Señor, quiere decir que el amor se enfrió en mí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el amor por nuestro Señor? Hoy vamos a estudiar la palabra. Eso cansa. Había, creo, algo así, alguien decía eso, ¿no? Eso cansa. Pero si yo lo amo a mi Señor, no importa que canse. Y no porque la palabra canse, sino porque este cuerpo se cansa. Pero como los magos que fueron desde el oriente a Belén, hicieron el esfuerzo porque ellos querían conocer a ese rey. Ellos lo querían conocer. Y se alegraban de que lo iban a ver. E hicieron el esfuerzo por encontrarse a este rey especial. Que una estrella especial lo anunciaba. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? Para que no me digan que no sirvo. O por rutina. ¿Cómo lo sirvo? ¿Me alegro? ¿Me preparo para servir a mi Señor? Pero yo soy anfitrión, ¿qué me tengo que preparar? En oración, en la palabra. Porque si no, ¿cómo tenemos discernimiento? El anfitrión tiene que tener discernimiento y sabiduría. Y solo con comunión con el Señor podemos adquirirlo. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Realmente nos alegramos de servir al Señor, de vivir para el Señor? ¿Nos alegramos? Porque entonces, si no hay alegría, es que ya estoy casi como los que no se alegran, pues, por el Señor. Como Herodes y su pandilla. ¿Cómo estoy? ¿O me alegro? Doy mi vida por servir al Señor. Y ese doy mi vida para servir al Señor no es así un poco romanticón, ¿no? Y que, sí, voy a dar mi vida físicamente. O sea, que alguien va a venir y soy capaz de morir por Jesús, porque acá nadie nos persigue por servir a Jesús. Pero doy mi vida cuando aún sacrifico a veces mi sueño. Doy mi vida cuando por prepararme para ser un mejor servidor de mi Señor, yo renuncio a algunas cosas. De repente a salir con los amigos, de repente a ver mi programa favorito, de repente a la pichanguita. No sé, ¿a qué hay que renunciar para servir al Señor? Porque no hay cosa más deliciosa que servir al Señor porque tienes comunión con Él y lo amas. ¿Cómo estamos? ¿Somos de los que nos alegramos al ver a nuestro Jesús? ¿Nos alegramos por Jesús?
¿Mm? Y cuando nosotros buscamos a este Jesús, nuestro precioso Jesús, Él nos va revelando. Estos hombres buscaron de ese rey. Seguramente que habían escuchado esa promesa de que venía un Mesías y que había una estrella. Y entonces ellos fueron descubriendo cada vez más. Vamos a leer 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. ¿Qué dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Uy, sí, Dios tiene cosas para revelarnos. Él se quiere revelar a nosotros más del día que lo recibimos como Señor y Salvador. Cada día quiere revelar su amor por nosotros. Pero yo ya sé que me ama. ¿Pero lo percibes realmente? ¿Cómo te sientes cuando abres la palabra del Señor al hacer tu devocional? Como si recibieras la carta de ¿quién? De alguien que te está cobrando. ¿Cómo te sientes? O tú agarras y le dices, Señor, necesito oír tu voz. Dios tiene cosas que revelarte, que revelarnos. Amén. Búscalo con esa expectativa. Cada día, hasta el último día que estemos en esta vida, busquémoslo así porque Él tiene cosas para nosotros. Y la segunda que nos enseña esta visita es, Jesús hace la diferencia. Jesús hace la diferencia. Y vamos a leer Mateo 2, del 4 al 6. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes, preocupadísimo de perder su trono, llama a los principales sacerdotes y a los escribas. Los principales sacerdotes, que eran los que se encargaban de servir en el templo, los escribas de copiar las escrituras, eran los copistas, ¿no?, de las escrituras, los que sabían. Él los llama, porque estaba preocupado, pues, porque iba a perder el trono. Entonces, ¿dónde? Les dice, ¿dónde van a ser ese rey? Y ellos inmediatamente, porque lo sabían, les dice en Belén de Judea, como el profeta lo dijo. Entonces, ahí estaba él, preocupadísimo. Pero ¿sabes qué? Acá hay algo que tenemos que aprender en el verso 6 que dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Belén. ¿Cómo la verían a Belén, no? Así pues ese pueblito chiquito, ¿no? Sí, pues así ahí nació el rey David, pero es un pueblito. ¿Y qué dice? Tú no eres la más pequeña, le dice. Tú, Belén, no eres la más pequeña. La miraron así nomás. ¿Pero qué pasó en Belén? Nació el Rey de Reyes. El Rey de Reyes. Y Él hizo la diferencia en Belén, porque Belén nunca más fue la misma, nunca estuvo en el anonimato. Por siglos Belén se hizo famosa. ¿Quién hizo la diferencia? Jesús, el Rey de Reyes. Él hace la diferencia. Belén nunca más sería la más pequeña.
Nunca más. Y así dice el Señor, por cada persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Él hace la diferencia en nuestras vidas. Él hace la diferencia. Vamos a leer Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Al que recibe a Jesús, el Señor le da potestad de ser hecho hijo, hija de Dios. Su pueblo lo rechazó, pero hay gente que lo recibe y hasta el día de hoy. Y dice que no es por voluntad de hombre, sino de Dios, porque viene el Espíritu Santo y nos da ese nacer de nuevo. Y somos nuevas criaturas, dice en Corintios. Nuevas criaturas. Ahora con Cristo en nuestros corazones. Y pasamos de ser personas de repente todo el tiempo pesimistas a optimistas. Porque está Jesús en nosotros haciendo la diferencia. Que vivíamos en depresión, con deseos de morir, y ahora ya no, porque Jesús hace la diferencia en nosotros. Vivíamos más que con temores, pero ahora ya no. Vivíamos con angustias, ahora ya no. Con resentimientos, con celos, pero ahora ya no, porque Cristo en nosotros hace la diferencia. Tú eres una persona diferente. Estás dejando que Jesús haga la diferencia en tu vida para que seas un buen trabajador, un buen empleado, haciendo la diferencia porque Cristo vive en ti, siendo un buen alumno. No te digo que de repente seas el primero de la clase, pero haces lo mejor. Yo recuerdo, tenía una alumna, era tutora de un salón y había una alumna que le era muy difícil aprender. Pero era la alumna que más se esforzaba. Y si hubiéramos tenido que darle un primer lugar, no por las notas, sino por el esfuerzo, el empeño que ponía, ella se lo hubiera llevado, el primer lugar. Así era ella. Cristo en ella hacía la diferencia, porque ella era cristiana, es cristiana, me supongo que todavía el Señor la estará usando. Sé que ahora es maestra, porque el Señor hizo la diferencia en su vida. Y tú puedes hacer la diferencia con Cristo en tu corazón, siendo un buen padre, un buen hijo, una buena hija, una buena madre, un buen hermano, una buena hermana, una buena tía, un buen tío, un buen vecino. En donde estás, puedes hacer la diferencia porque Jesús está en tu corazón, está en nuestros corazones. Amén. Entonces, Jesús hace la diferencia. Amén. Pero no solamente nos enseña que Jesús hace la diferencia, sino también Jesús y el enemigo. Jesús y el enemigo. Y vamos a leer versos 7 al 9, que dice: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
Estos sabios, estos magos, no sabían las intenciones de Herodes. Ellos no sabían que Herodes lo que quería era matar al niño y por eso, ya en secreto, les comenzó a preguntar, para ver dónde estará este niño. Y les miente. Yo también quiero adorarlo. Avísenme, por favor. Y los magos no sabían que lo que quería era matarlo. Pero Dios sí lo sabía. Dios sí sabía. Y Dios cuidó a los magos y cuidó al Rey de Reyes. Lo cuidó. Lo cuidó. Porque vamos a leer el verso 12. ¿Qué pasó? Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Señor los cuidó. Él los cuidó. Como también a nosotros nos quiere cuidar. Y por eso tenemos que estar nosotros alerta. Tenemos que tener cuidado, porque como dice el Señor, que está como león rugiente, dice, ¿verdad? Vamos a leer 1 Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuidado ahí, cuidado chicos. Porque está buscando a quien devorar. Tengan cuidado. Y ustedes también, ni se crean que están libres, porque también está buscando y te está mirando para devorarte. Porque así como odia a Jesús, odia a todos los hijos. Nos odia. Él está mirando, está alerta, viendo. Pero nosotros tenemos que estar más alertas. Porque como dice, para los que copian, porque no lo vamos a leer acá, 1 Corintios 2:11, 1 Corintios 2:11, ahí dice que no ignoremos sus maquinaciones. ¿Las maquinaciones de quién? De Satanás. Él está maquinando, es decir, está planeando cómo hacernos caer. Y nadie está libre de eso. Nadie, porque como dice el Señor, el que cree estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. En cualquier momento, de cualquier manera. Yo recuerdo hace muchos años, mi papi tenía su tienda, la de toda la vida, la sastrería, mejor sastre del mundo. Y sí, era muy buen sastre. No me creen de repente, ¿no? Pero sí. Pero no era lo único. Por ahí habría de vez en cuando una tiendita más, de algo más. Y recuerdo que en aquellos días abrió una zapatería de mujeres al costadito de su tienda. Y ahí estaba su servidora trabajando. Y entonces un día, no sé, me iba seguramente a hacer alguna diligencia, algo. Y antes de irme, mi papá me dice, Nela, sí papi, oye, va a venir ahora el proveedor. Le vas a decir tal cosa, una mentira. Y yo agarré y le dije, ya papi, ya. Él no me dijo que era una mentira, pero era una mentira, pues yo sabía que era mentira. Y yo bien linda, ya papi, ya. Ya, y me fui bien linda yo, tomo mi ómnibus. ¿Se acuerdan de los busings? Ya, me fui en mi ómnibus. Y de repente, el Señor comienza, el Espíritu Santo, comienza a hacerme ver y fue la peor travesía que tuve en mi vida porque el Señor me hacía ver que estaba pecando. Ay, pastora, pero todavía no había mentido, pero había aceptado que iba a mentir. Eso ya era un pecado. Ay, Señor, perdóname, no veía la hora de regresar. Y llegó el momento de regresar, así que regresé y lo primerito que hice, papi, sí, ¿te acuerdas que me dijiste que le diga tal cosa al proveedor? Sí, hijita, no se la voy a decir, porque no voy a mentir. Y mi papá me miró. Sí, yo ya sabía que no podía contar contigo.
Y ya, chao papi. Yo me fui apenada por lo que mi papi me había dicho, pero como yo ya le había pedido perdón al Señor y como ya había arreglado las cosas como tenían que ser, yo me fui con la pena de lo que me dijo mi papá, pero la paz que Dios me daba por haber obedecido su palabra me llenaba tanto que se hizo chiquitito, chiquitito la penita hasta que desapareció. Y solo quedó la paz de Dios. Amén. El que cree que está firme, mire que no caiga. Y eso es para todos nosotros. Amén. Porque nunca se sabe. Por eso dice, hay que estar alerta. ¿Cómo voy a prevenir? Estudiando la palabra. Estudiando la palabra. Porque si no, hago algo que no sé qué es pecado y estoy bien cochina por ahí caminando. ¿Ah? Porque, pero yo no sabía que era pecado, pero es pecado, pues. Entonces tenemos que leer la palabra para saber qué es lo que me hace daño y qué es lo que me hace bien. Amén. Entonces, ya sabemos. Ya sabemos. Amados hermanos, tenemos entonces un enemigo común y tenemos que estar alertas. Amén. Amén. Y lo cuarto que nos enseña esta visita especial es Jesús el Rey adorado. Jesús el Rey adorado. Versos 10 y 11 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Qué tremendo. Seguramente los magos se extrañaron, ¿no? Un rey en una casita humilde, qué raro. Y me imagino que aún sus pertenencias también eran humildes, porque ellos eran humildes, no eran personas adineradas. Pero para ellos eso no importó. Ellos solo sabían que esa estrella especial les había anunciado que había un rey especial. Y ellos adoraron a ese rey. A ellos no les importó. Vamos a leer Números 24:17. 24:17 de Números dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Estrella que iba a ser de un rey. Ese cetro era de ese rey. Y ellos creyeron a esa palabra. Y a veces a nosotros nos cuesta creer la palabra, ¿verdad? Pero tenemos que creerla. Tenemos que creerla. Y como ellos, adorar a nuestro Señor. ¿Tú adoras al Señor? Sí, pastora, yo todos los domingos vengo y adoro al Señor. Religiosamente, de repente. ¿Cómo lo adoramos? ¿Cómo adoramos a nuestro Señor? Vamos a leer Romanos 12:1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La verdadera forma de adorarlo. Con una vida santa, con una vida que realmente diga que amo a Jesús. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando estamos enamorados? ¿Ah? ¿Qué no hacemos? Diga usted. Yo tenía un amigo, cristiano él, pero en esa época dice que no era cristiano. Estaba enamorado de una chica, pero era judía. Así que se hizo circuncidar. Por la chica.
Claro, que igualito no se casó, ¿no? Pero vamos, mira lo que hizo. Recuerdo aquella vez estábamos, y yo los escuchaba, ¿no? Y los hombres son los más bravos. ¿Qué no hacen? Uno dice que entró al cine y gritó así en voz, ¡te amo, fulana! Entonces, ¿amamos a Jesús? Adorémosle con nuestra vida, con nuestra manera de vivir. Esa es la manera de adorar a nuestro Señor. Hay mucho peligro en la vida y no quiere decir que tenemos que aislarnos. No, porque si no me contagio de este pecador. No, Jesús estuvo en medio de gente pecadora, pero la diferencia es que Él no pecó. Y así nosotros, en el colegio, en la universidad, en el centro de trabajo, estamos con gente que no conoce a Jesús. Pero tenemos que hacer la diferencia, dejar que Jesús haga la diferencia en nosotros, viviendo una vida de santidad, en todo lugar, en la casa, con los vecinos, en el trabajo, en los estudios, a donde quiera que vayamos, que seamos olor grato para el Señor, aunque para el que le molesta seamos olor feo, ¿no? Pero tenemos que vivir adorando al Señor. Esa es la manera de adorar, con una vida que le agrade, obedeciendo su palabra. Amén. Y estos magos no solamente lo adoraron, sino que también le ofrecieron regalos. Y vamos a ver, por ejemplo, el oro. ¿De qué habla el oro? De la realeza. De la realeza. Lo cual nos dice, como ya hemos visto, que Él es rey. Y eso es lo que estaban reconociendo estos hombres. Que ese niño era el rey de reyes. Que ese era un rey especial. Amén. Y nosotros tenemos que vivir así, obedeciéndole. Porque a un rey se le obedece. Y en esas épocas, ay de ti, ay de mí, si no obedecíamos. ¿No? A Dios. Pues ahora tenemos que obedecer a este rey por amor. Si lo amamos, como dice Jesús, su palabra obedecemos. Amén. Entonces tenemos que obedecer al rey. Pero ¿qué más? Incienso, símbolo de la oración que se dirige a Dios. Y nuestras oraciones solo tienen que ser dirigidas a Dios, a nadie más, a nadie más. Como dice Juan 14:13, que vamos a leer, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Al Padre. No podemos orar a ninguna otra persona, solamente a Dios. Y en el nombre de Jesús. Amén. 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 Orar. Orar. Pero también hay otra cosa. No solamente nosotros oramos. Vamos a leer Hebreos 7:25, que dice, por lo cual puede también salvar Jesús perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Rey de Reyes está siempre intercediendo por nosotros. Imagínate, no solamente que nosotros oremos, intercedamos, sino que Él mismo intercede por nosotros. Si los hermanos se olvidan de orar por mí, el Señor está orando por mí. Si los hermanos se olvidan de orar por ti, el Señor está intercediendo por ti. ¡Qué tremendo! Pastor, entonces ya no importa que no oren por mí. No, sí, también tenemos que orar por ti. También porque la palabra nos enseña que oremos unos por otros. Amén. Y si yo me olvido y no oro, el Señor intercede por mí. Sí, también intercede por mí, pero tengo que orar.
porque el Señor lo enseñó así. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro? Pero qué importante y qué paz saber que Él está intercediendo por mí. Si en algún momento tú estás en un momento difícil y en ese instante pues tú no tienes a quién llamar, el Señor está intercediendo por ti. Amén. No estamos solos. El mayor de los intercesores intercede por ti y por mí en forma personal. Amén. Entonces, gloria a Dios por ello. Mirra era una esencia aromática usada para embalsamar a los cadáveres. Y era muy costosa, pero muy costosa. Excesivamente costosa. Y esto pudo haberles provisto a José, María y Jesús para el viaje a Egipto. Porque ellos tuvieron que después salir huyendo. Y al tener esto, podían pagar sus necesidades, ¿no? Así como ellos fueron provistos, nosotros también. El Señor provee a sus hijos para sus necesidades. Amén. No te angusties, porque Dios te va a proveer para lo que necesitas. Solamente sé valiente y esfuérzate, porque Él está contigo a donde quiera que tú vayas. Alguien necesita esta palabra, porque el Señor me la está dando ahorita. Dios te va a proveer. No te angusties, solo confía en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Y entonces podemos ver nosotros que la mirra no solamente nos habla de esa provisión, sino que nos habla también del sufrimiento que Jesús tuvo que pasar por nosotros. Y es algo que tenemos que recordar. Qué lindo la Navidad. El mundo ya echó fuera a Jesús de la Navidad. Ni lo mencionan. Pero si vas a celebrar la Navidad, celébrala por Jesús. No te contagies del mundo. Y está bien, hazte tus regalitos, una cena, perfecto. Pero siempre recuerda que estamos celebrando a Jesús, Dios hecho hombre, que vino a morir por nosotros, a sufrir en una cruz por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser perdonados y poder tener esa comunión con Dios, esa vida eterna. Amén. Nunca olvides eso en medio de todos estos correteos, porque la Navidad es Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿qué tipo de persona eres? ¿De los que se espantan de Jesús, los que se fastidian de Jesús, los que son indiferentes por Jesús, o de los que se alegran por Él? ¿O tu amor se enfrió? ¿Te alegras por Jesús? ¿Está Jesús haciendo la diferencia en tu vida? ¿Y eres el mejor trabajador en la empresa? No que tengas el mayor cargo, no, que tu tarea la haces lo mejor posible. ¿Estás tú alerta? Porque así como a Jesús el enemigo quiso destruirlo, también nos quiere destruir a nosotros. ¿Estás alerta? ¿O estás como Caperucita Roja recogiendo flores sin darte cuenta que el lobo está por ahí? El león está por ahí buscando a quien devorar. ¿Estás alerta? ¿Estás alerta? ¿Adoras a Jesús con tu vida?